Continuando con el tema del video anterior, en el cual se establecía la creación de una función estándar y otra función local donde podíamos declarar los datos de entrada y salida de la función general. Entonces en este caso lo que se busca es fusionar esos dos conceptos en uno solo, precisamente para poder optimizar la parte de programación. Si recordamos en el video anterior, pues teníamos creada nuestra función como tal, donde teníamos lo siguiente, que era esto. Entonces que era un problema en el cual me pedían la cantidad de prestación de un artículo, donde P pues es el valor del artículo, y es la tasa de interés a la que se amortiza el artículo, y N es el número de años. Basado en esto, pues sabíamos que uno de los primeros elementos a tener en cuenta es que, tal como está esta función, lo primero que debemos hacer es guardarla, porque no nos va a dejar correrla. Y en segunda instancia, para poder correrla tal como está, tendríamos que copiar esta sección y pegarla aquí e indicar los datos de P y N, lo cual pues no es lo ideal. O la otra opción es declarar en otro script los datos de entrada, como son estos, ¿sí? Recordemos que limpiar el command window, limpiar variables y el formato en el cual quiero que el sistema me muestre los datos finales. Entonces en este caso quiero un formato bancario, es decir, que me muestre solamente dos números decimales cuando realice el cálculo. Declaramos nuestra función de entrada, nuestras tres funciones de entrada con input. Es importante aquí que pues colocar un enunciado que sea claro para el usuario, y dos puntos, y dejar uno o dos espacios para que quede organizada la salida del programa. Una vez hecho esto, entonces pues la idea es poder fusionar esto, vuelvo repito, con el ejercicio anterior. Para ello, entonces procedemos a lo siguiente. Como pueden apreciar, entonces tenemos nuestra función, a la cual se le ha incorporado las líneas que anteriormente mencioné, o suprimiendo la última línea, que es esta función. ¿Por qué? Porque aquí está ya definida en la función principal, entonces no requiero repetirla abajo. Ya la función prácticamente está lista, entonces la guardamos y ya la podemos correr directamente e ingresar la data que queremos trabajar. Entonces, si recordamos en la lección anterior, me decían que el automóvil tenía un valor de 54 millones y que la tasa de depreciación era de 20.2% efectivo anual. Me indicaban que en un año, entonces aquí tenemos que el valor de la depreciación es de 10.908.000. Entonces, como aprecian, pues obviamente es mucho más fácil poder desarrollar este tipo de programas cuando integro todo en un solo script. En el siguiente ejemplo vamos a integrar las instrucciones input y this en un programa. Veamos este ejercicio. Nos indican que la fuerza F sub P que ejerce la pared vertical sobre una escalera de longitud L y peso masa por gravedad está determinado por esta ecuación, donde V sub 0 indica la velocidad de deslizamiento de la escalera que se apoya sobre el suelo, θ es el ángulo inicial que forma la escalera con la vertical, y para calcular la velocidad a lo largo del eje Y se emplea esta ecuación, y nos indican que define la función que permita volar tanto F sub P como la velocidad en Y, en la que se requiere que se solicite por consola al usuario que digite la velocidad inicial, la longitud, el ángulo para estos datos que nos están dando aquí.
Entonces la masa de la escalera 1.5 kilogramos, la velocidad inicial 1.65 metros sobre segundo, la longitud total de la escalera es de 2.5 metros y el ángulo es de 30 grados con respecto al eje vertical. Nos indican además que la salida como tal, o sea, de una vez que el programa se ejecute, bote estas siguientes leyendas: la fuerza que ejerce la pared es, la velocidad en metro sobre segundo de la escalera es, o la velocidad en y, también podemos dejarlo así, de la escalera es. Entonces ya con base en estos datos, entonces tenemos que establecer cómo va a ser nuestra función. Entonces vamos a MATLAB. Lo primero que debemos establecer, recuerden, es la función. En este caso tenemos dos salidas. La vamos a colocar como vector, que es la fuerza en P y la velocidad en Y. Recordemos que el programa necesita de un nombre o requiere de un nombre, entonces vamos a indicarle que velocidad pared. Luego vamos a indicarle cuáles son los datos de entrada del programa. Tenemos el primero, que es la masa, la velocidad inicial de la escalera, la longitud de la escalera y el ángulo θ con respecto a la vertical. La segunda línea, recordemos que es para que limpie el command window, que limpie funciones, y en este caso sí requerimos que sea un formato estándar. Entonces vamos a colocar format. Vamos aquí a limpiar, vamos a darlo aquí como está. En la segunda línea, si nos acordamos, la ecuación tiene una constante que es la gravedad, entonces por eso no la coloqué aquí, porque como es una constante, entonces la podemos definir directamente en el programa. 9.81. Entonces la aceleración de la gravedad, y vamos a proceder a digitar nuestras variables de entrada del programa. Como observan, ya declaré nuestras 4 variables de entrada, ¿sí?, donde le indico al usuario la variable a la cual él debe ingresar los datos. Les digite la masa de la escalera en kilogramos. Esto es fundamental, que el mensaje que se le indique al usuario lo entienda, porque dado el caso, si el ejercicio, por ejemplo, le dieran la masa en gramos, entonces aquí pues le está indicando que la masa tiene que estar en kilogramos, entonces la conversión la puede hacer directamente cuando el programa se esté ejecutando, o hacer la conversión aparte. Aquí, bueno, nos falta la masa, metros sobre segundo, perdón, que es la unidad de la velocidad inicial, la longitud de la escalera y el ángulo en grados. Noten que aquí dejé un espacio, 2 puntos, un espacio, para que quede separado el mensaje de los datos que le vamos a ingresar al programa. La siguiente línea es la salida del programa. El mensaje, en este caso, cuando una vez se ejecute el programa. Entonces he digitado aquí la leyenda. Entonces la fuerza que ejerce la pared es, y aquí vamos a digitar la ecuación que representa la fuerza sobre la pared. Entonces tenemos que es 1 medio por la masa por la gravedad por tangente de B. Aquí es importante hacer una aclaración.
Noten que los datos de entrada están dados en grados, por lo tanto tengo que cuadrar la ecuación, porque tal como nos dieron la ecuación está dada en radianes. Aquí tenemos que cuadrar la ecuación para que los datos queden en grados. Por ello, entonces he adicionado la de degree, tangente de quién, entonces de teta, por, entonces vamos a abrir y cerrar un paréntesis, donde me dice que la ecuación es 1 menos 2 veces la velocidad inicial al cuadrado dividido, debemos abrir un paréntesis y otro. Es importante que cuando abramos un paréntesis también cerremos para que, dado el caso, si la ecuación implica más uso de paréntesis, no nos confundamos en la que agrupemos términos incorrectamente. Me dice la ecuación que es 3 por 3 veces la gravedad por la longitud por el coseno del ángulo. Entonces lo mismo sería cos de del ángulo. Entonces ya tenemos nuestra ecuación asociada a esta salida. Ahora, la siguiente salida es con respecto a la segunda leyenda que nos piden relacionarla con la velocidad en Y. Y procedemos a digitar nuestra ecuación. Entonces me dice que es menos de la velocidad inicial por la raíz cuadrada, abro y cierro paréntesis, ¿de quién? Entonces me dice que es paréntesis 3 veces la gravedad por la longitud dividida entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Y esta ecuación está elevada a la 2/3. Ese 2/3 debe ir entre paréntesis. Los errores que se cometen en este caso es que simplemente elevan al cuadrado, omiten el paréntesis. Entonces, si omiten el paréntesis, lo que le está indicando al sistema es que este término está elevado al cuadrado y que lo dividen entre 3 y luego que le resten 1. Obviamente es incorrecto. Entonces aquí sí ya le estamos indicando que es la raíz cúbica y que los términos que están dentro de ella están elevados al cuadrado. Entonces noten que es diferente a la interpretación del sistema. Entonces aquí noten que en el ejercicio anterior, bueno, continuando acá, bueno, aquí había colocado una coma, entonces ya la retiré, ya quedó como debía ser, clear all. Es importante cerrar la ecuación acá, colocarle punto y coma, porque si no nos va a duplicar la respuesta. Entonces aquí le estoy diciendo que me muestre la respuesta, entonces utilizo this, que llama a nuestra variable fp. En el caso de la velocidad en y, lo mismo, this, que me muestre la velocidad en y todo lo mismo. Entonces colocamos punto y coma para cerrar nuestro proceso y no nos duplique la respuesta o la salida. Entonces procedemos a correr nuestro programa. Entonces nos indican que la masa del cuerpo es de 1.5, la velocidad inicial es de 1.65, longitud de la escalera 2.5 y el ángulo en grados 30. Enter. Y efectivamente tenemos que la fuerza que ejerce la pared de 3.88 newton y la velocidad de menos 3.56 como tal. Y pues si volvemos a correrlo, otra vez me limpio pantalla y ya queda listo para el ingreso de nuevos datos. Eso es todo en este video. Espero haya sido lo suficientemente claro en cuanto a la creación de una función. Entonces nos veremos para la
próxima charla en cuanto a funciones. Gracias.